Buenos días, me llamo Julia Camps Herrero, trabajo en el Hospital Universitario de la Ribera, en Alcira, Valencia, y voy a hablaros de la valoración de respuesta a los tratamientos de neoadyuvantes con, fundamentalmente, resonancia. Entre los posibles beneficios de la quimioterapia neoadyuvante, únicamente uno es el que tiene alto nivel de evidencia y es el de optimizar o mejorar o planificar el abordaje terapéutico. Los otros que siempre se han atribuido a la quimioterapia no parece que todavía tengan suficiente evidencia. Por ejemplo, el aumento de la supervivencia, la modificación del tratamiento de la neoadyuvancia durante el tratamiento o el aumento, la adición de nuevos esquemas terapéuticos. Uno que parece que tiene algo más de evidencia es el testado de nuevos fármacos en fase 2 para acelerar, digamos, su desarrollo, y uno que nos interesa muchísimo y es el de identificar nuevos biomarcadores de respuesta o de toxicidad. Veremos al final de la charla en qué lugar puede encajar la resonancia de mama de todos estos beneficios. Por fin se ha publicado en el año 2015 por parte de los cirujanos oncológicos, la Asociación de Cirujanos Oncológicos de Estados Unidos, la guía del uso de la neoadyuvancia en el manejo de mama, y como podéis ver sí que consta la resonancia con contraste en la imagen basal y en la imagen también, en la valoración de respuesta, lo cual ya es, yo creo que es un avance, porque ha costado mucho. Está claro que si correlacionamos con los métodos convencionales, quien va a ganar es la resonancia. ¿Por qué? Pues veamos este caso, por ejemplo, pretratamiento, después del primer tratamiento, después del segundo tratamiento. Ahí realmente no estamos viendo lo que está pasando. Es una mama densa, es un caso habitual, son mujeres más jóvenes las que van a quimioterapia neoadyuvante. Sin embargo, la resonancia nos va a dar en cada momento una idea de cómo está respondiendo la paciente. Hay poco publicado, incluso hay algunas publicaciones más actuales que no están aquí, pero en cualquier caso todas dicen lo mismo. Es decir, la ecografía se acerca a los niveles de exactitud diagnóstica de la resonancia, pero cuando comparamos resonancia con mamografía está claro que la técnica más exacta para determinar la respuesta terapéutica. La resonancia multiparamétrica incorpora parámetros, además del parámetro morfológico, incorpora parámetros funcionales. Es decir, la resonancia con contraste nos dará una idea de la angiogénesis a través de la valoración de la permeabilidad vascular de los neovasos, es decir, sabremos si los neovasos son más o menos permeables a través de la intensidad de señal del tumor en las secuencias potenciadas en T1, e indirectamente de aquí vamos a saber qué tipo de o si hay o no hay neoangiogénesis. Y en el caso de la difusión, a través del movimiento de las moléculas de agua alrededor del tumor, de todos los tejidos, vamos a saber indirectamente el porcentaje de celularidad y la integridad, la existencia o no de integridad en las membranas celulares. La resonancia con espectroscopia nos da la composición química, pero se trata de una tecnología, una técnica, una secuencia que es más bien de investigación. La imagen multiparamétrica no es solo la suma, va más allá de la suma, porque realmente nos permite correlacionar muy bien lo que está pasando en el caso de la angiogénesis, además de tener mejor cobertura anatómica como vemos aquí, y nos va a permitir además ver qué está pasando con la difusión. Si somos capaces de integrar esa información conjuntamente, vamos a tener más que la suma de ambas secuencias. Los biomarcadores
Pueden ser de dos tipos, básicamente, los de bioespécimen, que son las muestras histológicas o bioquímicas, y nos dan una información genética molecular, y los de bioseñal, que son los que nos ocupan. Esta bioseñal puede ser electromagnética, puede ser acústica, puede ser fotónica, y nos da una información, además de anatómica, funcional o molecular. La diferencia entre los biomarcadores de imagen y los biomarcadores de bioespécimen es que los biomarcadores de imagen ven todo el tejido, ven el tumor, digamos, en su esplendor. Son técnicas no invasivas que nos permiten un seguimiento precoz y a largo plazo de lo que está pasando de la respuesta, y además, o digamos que por contra, necesitamos que esté el paciente presente, es decir, no podemos hacer una biopsia y mandar la biopsia y analizar la biopsia. El paciente tiene que estar presente en nuestro biomarcador de imagen, y tiene también el problema de que frecuentemente la característica medida no es cuantificable, aunque yo tengo que decir que casi estamos ahí, es decir, cada vez estamos mejorando más y más la cuantificación de la difusión y menos de la angiogénesis. ¿Por qué los biomarcadores de imagen? Pues, como decíamos, nos permiten ver todo el tumor, toda la heterogeneidad tumoral, tanto espacial como temporal, es decir, cómo responden distintas partes del tumor a lo largo del tiempo, o cómo responden distintos tumores en un mismo paciente. La idea es que sea cuantitativo, aunque es verdad que todavía nos falta algo para que sea completamente cuantitativo. Son medidas seriadas y muy importante, puede ser complementario a un ensayo clínico randomizado, es decir, puede guiar los ensayos clínicos randomizados con fármacos, acelerar el proceso, es decir, normalmente este proceso toma años. Bueno, pues probablemente con un buen biomarcador de imagen sólido podemos acelerar este tipo de procesos. Y realmente yo siempre muestro esta imagen, es decir, es como la caverna de Platón. La mamografía es como la caverna de Platón. Sabemos que es una técnica excelente que ha salvado muchísimas vidas, pero no deja de ser como el mito de Platón, en la cual los esclavos que estaban en la cueva veían la realidad a través de las sombras que el fuego proyectaba sobre las paredes de la cueva. Y eso es la mamografía. ¿Podemos mejorarla? Sí, podemos tener tomosíntesis, pero está claro que nunca vamos a tener la información funcional que nos brinda píxel a píxel la resonancia, como en el caso de Génesis. Nos permite además, como hemos dicho, medidas seriadas para ver no solo cómo responde el tumor volumétricamente, sino también la heterogeneidad tumoral. En este caso hay una reducción concéntrica. Podemos medir también esa respuesta píxel a píxel. Podemos ver qué está pasando, cuantificar los movimientos de las moléculas de agua entre las células e indirectamente a través de esta cuantificación saber algo sobre la integridad de las membranas celulares y la celularidad. La difusión nos va a permitir además, porque eso lo veremos más adelante, sabemos que la difusión ve mejor la respuesta precoz al tratamiento y nos va a permitir además valorar la respuesta precoz sin contraste. Esto es importante. Al fin y al cabo, la resonancia nos va a dar una información píxel a píxel de lo que está pasando en ese tumor, pero recordemos que esto no es solo de la resonancia, es decir, esta imagen cuantitativa que nos da la resonancia también nos la puede dar el PET-TAC, también nos la puede dar el FLT, en fin, toda una serie de tecnologías que utilizan el píxel como la unidad donde medir los procesos funcionales subyacentes. Y así llegamos un poco a lo que es el esquema de un biomarcador de imagen, es decir, cómo se hace un biomarcador de imagen. Voy a ser breve, es decir, primero tenemos la prueba de concepto. La prueba de concepto es aquel fenómeno biológico que queremos medir. De ahí pasamos a la prueba de mecanismo y es cómo medimos ese
fenómeno biológico, la prueba de mecanismo sería la resonancia. Y sabemos que en lo que es en todo el proceso de creación de una imagen cuantitativa hay varias fases. Primero, la adquisición de la imagen, que podemos modificar mediante la cobertura anatómica, la resolución temporal, etcétera, etcétera, la relación señal-ruido, la relación señal-contraste, etcétera. Después tenemos el procesado de imagen, que es un tema más de lo que es la máquina, el corregistro, los filtros de reducción de ruido, etcétera. Y después aquí es donde intervenimos nosotros, es decir, el análisis, el modelado de la señal para extraer ese biomarcador de imagen que después vamos a cuantificar mediante histogramas, mediante descriptores, mediante kurtosis. Una vez ya tengamos ese biomarcador de imagen cuantificado, vamos a hacer una prueba de principio o prueba de eficacia, que no es más que prueba de principio, es la validación de la exactitud diagnóstica o la validación diagnóstica de nuestro biomarcador, y la prueba de eficacia ya es la aplicación de este biomarcador en un grupo de pacientes ya controlable. Bien, en el caso de la neoadyuvancia y en el caso de la resonancia, ¿cómo podemos encajar nuestro biomarcador de imagen? Bueno, la prueba de concepto aquí sería que la neoadyuvancia influencia la angiogénesis y la celularidad tumoral. La prueba de mecanismo sería cómo funciona la resonancia, cómo mide la resonancia estas propiedades biológicas. Bueno, pues la resonancia con contraste mide la angiogénesis y la resonancia con difusión, como hemos dicho, mide el movimiento de las moléculas de agua. La prueba de principio sería la exactitud diagnóstica, la validez diagnóstica. La prueba de eficacia sería la correlación en estudios clínicos más grandes, la correlación con anatomía patológica, por ejemplo. Y después están los endpoints, los objetivos subrogados, también muy importantes, es decir, la correlación con factores pronósticos, como puede ser la respuesta completa patológica, los subtipos tumorales, la supervivencia, que esto tampoco hay que olvidar que es muy importante en el desarrollo de un biomarcador de imagen, porque al fin y al cabo es lo que le va a dar valor real al marcador. Bien, vamos a centrarnos básicamente en la prueba de concepto, la prueba de mecanismo, que son conceptos que cuestan un poquito al principio de entender, y después la prueba de eficacia y efectividad, es decir, cuán bueno es nuestro biomarcador. No tenemos tiempo para mucho más. La prueba de concepto, en el caso de la resonancia con contraste, ya sabemos que es la angiogénesis, es decir, un tumor necesita neovasos, formar neovasos para sobrevivir y prolongarse en el tiempo en forma de metástasis. Esto crea una red de angiogénesis, de neoangiogénesis, que a diferencia en la foto de arriba del microscopio electrónico de ser unos neovasos bien formados, de calibre uniforme, formando unas estructuras muy, digamos, muy bien coordinadas. En el caso de la angiogénesis sabemos que son neovasos más caóticos. Podemos ver que se diferencian del vaso normal en una cosa fundamental, y es que además de la tortuosidad tienen unos gaps o unos agujeros en el endotelio que permiten que salgan contraste. Y es por este motivo que vemos antes el contraste en el tumor que en el resto del tejido, que capta contraste más tardíamente, y por ese motivo es por el cual detectamos muy bien los tumores debido a la angiogénesis tumoral. En el modelo semicuantitativo vamos a medir las curvas tiempo-intensidad, y lo que vamos a ver en la resonancia con contraste valorada o procesada por el modelo semicuantitativo, es decir, las curvas tiempo-intensidad, es un aplanamiento de la curva. Es decir, la curva va a ir progresivamente aplanándose según la respuesta, según avance el tratamiento quimioterápico, y esto quiere decir que todo lo que capta residual es tumor, es decir, no vamos a estar buscando la curva tipo 3 al finalizar la quimioterapia, porque es probable que no la encontremos excepto en tumores muy agresivos. Aunque encontremos una curva de captación progresiva y ausencia de lavado, a esto que estamos viendo lo vamos a llamar también tumor. En el modelo cuantitativo,
que se basa en el modelo de Tofts de biodistribución de los fármacos, nosotros inyectamos el gadolinio, este pasa al plasma y después se distribuye en el espacio intersticial una vez llega a la mama. Por otro lado, también se excreta por los riñones. Cuando el contraste llega a la mama, la dinámica depende de la cantidad de celularidad que hay alrededor de la neoangiogénesis. Es decir, es muy sencillo, en un tumor con mucha celularidad, el gadolinio va a salir rápido por los neovasos, pero también va a volver muy rápidamente. El wash out, que se llama, va a ser mucho más rápido, porque si hay muchas células en la parte izquierda de la imagen, vemos que hay muchas más células que en la parte derecha. En la parte izquierda el gadolinio va a entrar y salir, va a entrar al intersticio y va a salir, va a volver al vaso capilar rápidamente, va a ser un washout. Bueno, pues esto nos da una idea de la celularidad subyacente. Los parámetros que se miden, y ya se están midiendo en algunos modelos, son el K-trans o el KI, que sería la tasa, nos da una idea de la permeabilidad vascular de esos vasos, y sería la tasa de paso, la proporción de gadolinio, la velocidad con la que pasa al espacio extravascular extracelular, porque recordemos que el gadolinio no entra en la célula, y el KEP es la tasa, el washout, que se llama el paso del gadolinio del espacio extravascular extracelular, otra vez de nuevo al espacio intravascular. Los modelos semicuantitativos son los más usados, es verdad que son más estándar, están en todas las estaciones de trabajo, pero también es verdad que es una medida menos exacta de la angiogénesis y también es verdad, y esto es muy importante, no nos sirven también como biomarcadores porque no son reproducibles entre los hospitales, son diferentes escáneres, diferentes protocolos. Sin embargo, el modelo cuantitativo sí que nos permite una comparación entre hospitales y entre distintos centros o en el mismo centro entre máquinas, y por ello pues son los ideales para la valoración, cuando hay ensayos clínicos randomizados para la valoración de respuesta, aunque también es verdad que no son un software que esté estandarizado. Y esto es del año 2001 y creo que en el año 2017 hemos mejorado un poquito, pero también es verdad que seguimos sin tener software sólido comercializado. Bien, ahora pasamos a la resonancia con difusión. ¿Cuál es la prueba de concepto y la prueba de mecanismo? Bueno, en la resonancia con difusión, la prueba de concepto es que en el tejido normal las moléculas de agua van muy rápido, pero en las neoplasias, al haber más celularidad, las moléculas de agua van más lento. Y una cosa muy interesante, cuando hay respuesta al tratamiento, las moléculas de agua vuelven a ir otra vez más rápido, lo cual nos va a dar una idea de qué está pasando a nivel celular en esos tumores. Esta velocidad del agua es lo que mide la difusión, el ADC, el coeficiente de difusión aparente, y es la que nos va a dar una información indirecta de lo que está pasando a nivel, como he dicho, celular, tanto antes como después del tratamiento. En la secuencia con difusión tenemos una valoración cualitativa, que sería la secuencia EPIT2, es una secuencia Spineco, que con supresión de la grasa, a la que aplicamos unos valores B. Cuando aplicamos estos gradientes de difusión o valores B, se produce a lo largo del tiempo una modificación de la señal, como podemos ver aquí. Inicialmente no veíamos el tumor y sin embargo cuando hemos aplicado los gradientes de difusión podemos ver muy bien el tumor en la mama derecha. ¿Qué es lo que ha pasado? Bien, lo que pasa cuando aplicamos los gradientes de difusión es que pierde señal tanto el tumor como el tejido, pero pierde más señal el tejido normal y por ello vemos mucho mejor el tumor, resalta mucho mejor el tumor como puede verse en este caso donde se han aplicado 4 gradientes B de difusión. ¿Cómo nos va a servir la difusión para la valoración de respuesta? Pues bueno, hay respuesta
Cuando hay respuesta, sabremos que hay una disminución de la celularidad, por eso hay un mayor movimiento de las moléculas de agua, y esto se va a traducir en un aumento en el ADC, que es nuestro biomarcador de imagen. Cuando no hay respuesta, esto refleja un aumento o una celularidad muy densa porque hay una menor velocidad en las moléculas de agua, y esto se va a reflejar en nuestro biomarcador de imagen como una disminución en el coeficiente de difusión aparente. En este caso podemos ver arriba las imágenes con contraste bajo los mapas ADC. El mapa ADC es un mapa paramétrico que elabora la máquina a través de unas fórmulas que se le aplican a cada secuencia EPID2. El mapa ADC es lo que vamos a medir. Vamos a hacer un ROI, vamos a elegir una zona, la zona más oscura, y vamos a medir ahí, correlacionando con las imágenes, copiando el ROI de las imágenes con contraste a las imágenes de la ADC, vamos a ver cómo cuando hay una respuesta hay un aumento del ADC, como en este caso pasa de 1 a 1,40. Como decíamos antes, el biomarcador de imagen es el ADC. En este caso podemos copiar el ROI de la imagen EPIT2 a la izquierda, y en la imagen del mapa ADC copiamos el ROI, lo pegamos y ahí nos va a dar una idea de lo que está pasando, de cuál es el ADC de toda la zona que hemos elegido interrogar de alguna manera. Los mapas paramétricos que nosotros utilizamos, también hay otro software que lo puede utilizar, nos van a dar una idea mucho más clara de lo que está pasando. Es decir, en el caso de la difusión vamos a ver píxel a píxel la restricción de la difusión. Ya sabemos que tenemos una escala, como en este caso, donde los píxeles de color violeta oscuro o más oscuros son píxeles que tienen un ADC superior a 1,7, y los píxeles rojos, en este caso, tienen un ADC no superior a 0,05. Con lo cual vamos a tener, bueno, entre medias tenemos varios valores, vamos a poder asignar a cada píxel un valor del ADC en función del color. Con la angiogénesis pasa lo mismo, en la resonancia con contraste, aquí los píxeles, aquí el brillo de los píxeles indica la captación inicial, es decir, si es más rápida o menos rápida, los podemos ver verdes más brillantes o rojos más brillantes que otros, y el color verde, azul o rojo nos va a dar una idea de la segunda fase de la curva de lavado. En este caso, rojo es que lava más del 10%, verde lava entre 0 y 10%, y azul indica una captación progresiva con una ausencia de lavado. Así pues, los mapas paramétricos nos van a permitir ver muy bien cómo ha respondido un tumor, y nos va a permitir ver bien píxel a píxel y diferenciar entre lo que puede ser fibrosis y tumor residual. En este caso, por ejemplo, en la imagen de la derecha podemos ver cómo el tumor ha respondido casi todo, es una respuesta casi completa, pero quedan algunas zonas que todavía captan. Como decíamos anteriormente, esto indica que existe algo de tumor residual. Sin embargo, este tumor residual no se corresponde con la morfología del tumor, es decir, aquí el tumor residual es más grande, sin embargo, el tejido residual es bastante, digamos que es un 50% de lo que es la morfología del tumor que queda, ¿no? Digamos, medible sin función morfológicamente. En el caso de la difusión, como decíamos, podemos valorar, lo veremos más adelante, la respuesta precoz, como en este caso, donde hay una respuesta completa de todo el tumor, que además se correlacionó muy bien con la respuesta final anatomopatológica. Aquí vemos que el mapa paramétrico va paralelo al ADC, es decir, de un ADC de 0,89 vamos a pasar de un ADC de 1,72, prácticamente más del 100% de la subida en porcentaje del ADC. La prueba de mecanismo. Vamos a ver hemos visto la adquisición de la imagen, el procesado de la imagen, cómo se analizan las imágenes, de
la resonancia con contraste y de la resonancia con difusión, y vamos a ver cuáles son los criterios de respuesta. Una vez ya tenemos nuestro biomarcador analizado, ¿qué hacemos con ese biomarcador? En el caso de la neoadyuvancia, ¿cuáles son los criterios de respuesta? ¿Cómo los aplicamos a la vida real, a la clínica? Bien, en el caso, nosotros seguimos los criterios de la Unión Internacional contra el Cáncer y nosotros entendemos que diremos que hay una respuesta parcial mayor o menor en función del diámetro, si es mayor o menor del 50% respuesta al basal. Si no hay cambio, vamos a llamarlo no respuesta. Si no hay captación, vamos a hablar de una respuesta completa. Esto en el caso de la resonancia con contraste, pero también lo podemos aplicar a la difusión. Y si hay una difusión, un aumento en más del 20% del tamaño, hablaremos de una progresión tumoral. También tenemos que hablar de patrones morfológicos, es decir, básicamente dos. En el caso de la respuesta parcial, una respuesta concéntrica, que es la respuesta que nos va a permitir una cirugía conservadora, y una respuesta fragmentada, que es la respuesta más característica de los luminales, como veremos, y que no nos va a permitir realizar una conservación de la mama. Aquí vamos a ver varios ejemplos, y como hay un buen paralelismo entre la imagen de resonancia con contraste y la imagen de la difusión, es decir, aquí tenemos un tumor que ha tenido una respuesta concéntrica, primero hablamos de la morfología y después de la cantidad, parcial mayor. Todavía queda algo de tumor, pero fíjense cómo ha cambiado la captación de ese tumor residual. Paralelamente vamos a tener un aumento, pero un aumento considerable del ADC que ha pasado de 0,78 a 1,15. En el caso de una respuesta concéntrica parcial menor, en la fila de arriba estaría el contraste con las secuencias del 3TP, que es la del software que nosotros utilizamos, la secuencia de nativa y la secuencia de sustracción, la imagen de sustracción. Vemos como en la parte de abajo ha habido un cambio en la captación de los píxeles del tumor, pero sigue habiendo captación. Y esta captación no es más del 50% de lo que medía el tumor residual. Se trata de una respuesta concéntrica, pero es parcial. En este caso, se trataba de un luminal B, tenemos una respuesta fragmentada y esta respuesta fragmentada, pues por desgracia en un tumor tan extenso, no nos va a permitir conservar la mama. Esto sería la imagen de la mamografía basal, la imagen del contraste antes del tratamiento quirúrgico, antes del tratamiento quimioterápico y al final del tratamiento. Y aquí tendríamos la imagen correspondiente del ADC, es decir, fíjense que poco ha respondido el ADC, vemos que es fragmentada por la morfología del tumor residual, por la distribución, y además vemos que funcionalmente es poca porque hay muy poca variación entre el ADC basal y el ADC post-tratamiento. En el caso de la no respuesta, pues prácticamente va a quedar igual el tumor pre y post quimioterapia. Y esto, que aquí es casualidad, es exactamente el mismo ADC, pero fue así. El ADC paralelamente nos va a ayudar porque también nos va a decir que no está respondiendo, no hay modificación sustancial en el ADC. En el caso de la progresión de enfermedad, además de que a veces morfológicamente nos cuesta decidir si ha habido un aumento o no, en este caso yo creo que es bastante claro que de 26 milímetros ha pasado a medir 31 milímetros. Esto sería la imagen MIP, donde se ve, cuesta más de ver, pero se ve que el tumor es discretamente mayor. Y el ADC correspondientemente, ¿qué es lo que pasa? Que hay un aumento de la celularidad y por tanto el ADC va a disminuir, va a bajar el coeficiente de difusión aparente. Partimos de 1,69 y vamos a acabar en 1,44 porque hay una progresión del tumor, hay más células y por ende baja el coeficiente de difusión aparente. Bien, en términos clínicos, ¿cuál es el resultado de nuestro biomarcador de imagen? ¿Cómo se comporta nuestro biomarcador de imagen en la práctica clínica? Hay muchos estudios, no vamos a entrar en ellos, después haremos un resumen de la evidencia, casi todos estudios de revisiones sistemáticas o metaanálisis y además todos ellos muy recientes.
El resumen es que la resonancia es superior a las técnicas convencionales, que somos muy buenos prediciendo la respuesta parcial o la no respuesta, pero no somos tan buenos prediciendo la respuesta completa patológica, que realmente es el santo grial. Dicen los estudios que mejor volumen que diámetros. La definición de respuesta parcial completa, la definición de respuesta patológica completa y el subtipo tumoral y el tratamiento sabemos que influyen. Y una cosa muy interesante, la resonancia de difusión que ya hemos comentado antes, predice la respuesta antes que la resonancia con contraste. Y esto nos abre una puerta muy interesante a valorar precozmente la respuesta al tratamiento. La resonancia con difusión es más sensible que la resonancia con contraste, la cual es más específica que la resonancia con difusión. Ambas, lógicamente, aumentan la exactitud diagnóstica de la técnica, del resultado final. Es verdad que también hay que decir que hay una falta de consenso respecto a criterios diagnósticos y umbrales de ADC, pero bueno, hay una cierta variabilidad. Hay unos límites entre los que se mueve de todos modos todo el mundo. Uno de los problemas para valorar la respuesta es el in situ residual, que nosotros podemos ver también. Es decir, aquí tenemos prequimioterapia a la izquierda, postquimioterapia a la derecha. Vemos cómo el in situ también lo estamos viendo, sin embargo el in situ va a ser nosotros a esto lo vamos a llamar respuesta parcial mayor fragmentada, pero el patólogo lo va a llamar respuesta patológica completa. ¿Por qué? Porque no hay tumor infiltrante residual que vaya, digamos, que tenga potencial de matar a la paciente, pero no obstante hay que tener en cuenta que esta es una limitación nuestra. También es verdad que uno lo ve venir y lo pone en el informe y dice, bueno, hay una captación residual, pero muy probablemente sea todo in situ, aunque a veces, como sabemos, es difícil predecir por la imagen la histología. Vamos a hablar de tres cosas importantes en la neoadyuvancia: la valoración precoz de respuesta, la planificación quirúrgica y la respuesta según subtipos tumorales, cosas que van surgiendo. Poco a poco tenemos cada vez más información. Como decía, Pickles fue el primero en demostrar en el año 2006 que los cambios de difusión precedían la reducción de tamaño en el tratamiento, en la valoración de la respuesta. Aquí podemos ver la línea blanca, los puntos blancos son el ADC, ya después del primer ciclo aumenta el ADC, sin embargo, el diámetro representado por la resonancia con contraste no se ha modificado todavía, solo en el segundo ciclo empieza a modificar. Esto también ha sido descrito por Sharma y por Jensen, por otros autores, porque todos están de acuerdo en que los cambios celulares preceden los cambios estructurales, que vendrían representados por el diámetro y el volumen tumoral. En el año 2006, hace un año, presentamos nuestros resultados en nuestra serie de pacientes en el Congreso Europeo de Radiología. En los primeros 20 pacientes vimos que casi todos son infiltrantes, ductales infiltrantes, no hay lobuliciares porque no se suelen tratar con neoadyuvancia, tumores avanzados, casi todos con ganglios positivos y agresivos, casi todos triples negativos y ER2, con un Ki67 mayor del 30% en la gran mayoría de pacientes y con algunos de ellos con necrosis, focos de necrosis o necrosis. Lo que nosotros miramos fue con el mapa ADC nuestro, lo que valoramos fue, hicimos una valoración cualitativa, es decir, una vista de pájaro de qué pasa con esos píxeles, si están cambiando, ¿no? Si ha cambiado el color, si ha cambiado el número, y cuantitativa, midiendo el ADC. Y lo que vimos es que la valoración cualitativa nos predijo la respuesta en el 90% de los pacientes y la cuantitativa en el 88% de los pacientes, siendo la respuesta exacta gracias a la valoración del mapa paramétrico cualitativo en un 75% de las pacientes. Tuvimos más problemas con el ADC. Aquí tenemos un caso muy interesante
donde se refleja lo que decía anteriormente. Es decir, aquí tenemos un tumor localmente avanzado, es un tumor grande, era un tumor triple negativo. Cuando nosotros valoramos la respuesta morfológica en el estudio precoz tras los 2 ciclos de quimioterapia, vemos que prácticamente no se ha modificado el volumen del tumor. Esto lo valoramos con el T2, porque la valoración precoz la hacemos solo con difusión y T2, no con contraste. Vemos que el tumor que medía 24 milímetros ha pasado a medir 30, es decir, que hay incluso una progresión tumoral, podríamos decir. Sin embargo, es curioso que no habiendo respuesta morfológica, ya vemos como en el segundo ciclo, tras 2 ciclos, hay un sutil cambio en el ADC. Aquí, en este caso, un 17% se ha elevado el ADC. Vemos que no se ha modificado la morfología en el diámetro del tumor, pero sin embargo vemos como píxel a píxel va cambiando los colores. De tener píxeles predominantemente amarillos o rojos que denotan ADCs muy bajos, estamos ya pasando a píxeles de color verde, una predominancia de colores verdes y azul, que son píxeles con un ADC más elevado. En este caso también podemos ver cómo la imagen la imagen en T2 potenciada en T2 nos puede decir que hay tumor residual. Aquí podemos ver el tumor residual, aunque ya sabemos que el T2 es menos exacto. Sin embargo, estamos viendo cómo hay una respuesta completa que se confirmó a la cirugía por la difusión. Es decir, que la difusión precede los cambios morfológicos. En una última valoración que hemos hecho de nuestros pacientes, tengo que decir que es muy buena porque en el 80% de los casos predecimos la presencia o no de respuesta. Solo hay un 7% de sobreestimación de respuesta, es decir, falsos negativos, es decir, decimos respuesta cuando no la hay, en un 7% de las pacientes, y en un 12% son falsos positivos, es decir, pensamos que no ha respondido y sin embargo hay una mayor respuesta. Esto permitió una cirugía conservadora en un 35% de las pacientes, eran tumores de inicio muy grandes. Respecto a la planificación quirúrgica, únicamente tengo que decir que es muy importante marcar todas las lesiones. Aquí vemos en este caso un tumor, son 2 tumores, uno de los cuales se diagnosticó por resonancia. Marcamos los 2 tumores porque la respuesta prequirúrgica en la parte de abajo de la diapositiva puede verse que prácticamente ha respondido uno completo y el otro prácticamente completo también. Aquí vemos la correlación entre pre y posquimioterapia, vemos aquí en este caso poníamos grapas, vemos que ha pasado prácticamente una respuesta completa. Y el hecho de que tuviéramos grapas nos permitió depositar el radiotrazador mezclado con contraste, que es nuestra manera de marcar los tumores prequirúrgicamente. Lo dejamos entre ambas lesiones y gracias a ello se pudo realizar una cirugía conservadora. Y se extrajo muy bien los 2 clips, el tumor residual y el que tenía respuesta completa. En la cirugía, en la planificación de la cirugía, la resonancia con contraste, estos son datos más antiguos, pero en cualquier caso ya apuntan de que puede mejorar las tasas de cirugía conservadora y las tasas de reintervención. Es decir, aquí tenemos tasas de reintervención por bordes afectos en un porcentaje muy pequeño y además en este caso un crecimiento potencial de la cirugía conservadora del 47 al 53%. Yo creo que esto lo vemos día a día y que no hay duda hoy por hoy que la resonancia es la técnica de imagen de elección para valorar la respuesta al tratamiento. Y finalmente, para concluir, diremos que según los subtipos tumorales, este metaanálisis es muy interesante porque nos dice cuál es la asociación entre el subtipo tumoral y cómo va a ser la respuesta a la neoadjuvancia, es decir, las tasas de respuesta completa patológica. Y como es de esperar, hay una mejores tasas de respuesta completa patológica para los triples negativos y para los SER2. Ya hay una asociación independiente, lógicamente, entre el subtipo, el fenotipo tumoral inicial
y la tasa de respuestas completas, de manera que prácticamente luminales A es raro que los oncólogos, sí que existen, pero vamos, no se mandan a neoadjuvancia tantos luminales A como los triples negativos o los ER2. Esto también se va a traducir en la facilidad o dificultad que tengamos nosotros para valorar la respuesta, es decir, los luminales A, como apuntaba antes, la respuesta patológica va a ser inferior, va a haber una respuesta más frecuentemente fragmentada que concéntrica y van a haber falsos positivos debido a la presencia de fibrosis y ectasia ductal que produce una captación de contraste. En cuanto a la exactitud diagnóstica, vamos a ser más exactos pronosticando la respuesta en los luminales, perdón, en los basales, en los triples negativos y en los ER2 que en los luminales A. Y para finalizar, simplemente para concluir las conclusiones a la valoración de la respuesta a la neoadjuvancia con resonancia, diré que efectivamente, y en eso tenemos que trabajar todos en una dirección, la resonancia multiparamétrica con contraste y con difusión, además de mejorar el mapa quirúrgico, el mapa prequirúrgico y optimizar el manejo quirúrgico, en un futuro es probable que con las secuencias precoces podamos modificar el tratamiento. De hecho, ya lo estamos haciendo en nuestro hospital, el oncólogo ya está utilizando esta información que nosotros le damos para cambiar el tratamiento o incluso parar el tratamiento y intervenir a las pacientes con una exactitud diagnóstica muy alta de un 80%, y esperamos que en un futuro los oncólogos se fijen en esta tecnología y en nuestros buenos resultados para empezar a utilizarla en los ensayos clínicos randomizados fase 2. Esperamos que la resonancia nos sea nuestro biomarcador de imagen de respuesta y permita que en el futuro en todas las pacientes se valore la respuesta con imagen multiparamétrica, no solo con contraste, sino también con difusión. Muchas gracias a todos.